Entonces uno dice, lo que mejor tiene uno que plantear ahí es la prudencia. La prudencia para cualquiera de los dos casos. Amigas y amigos de Saludables, qué bueno encontrarnos otra vez. Hoy tenemos algo muy interesante para ustedes. Tengo una hija de 6 años a la que no podía acompañar a un parque porque yo no la podía perseguir, porque yo no podía estar con ella, no podía cuidar, a pesar de mis 30 años, no podía cuidar a mi hija de 6 años. Piensa en los caballos de un tío vivo. Es una gran fortuna poder oír. Los seres humanos tenemos muchas ventajas y muchas gratificaciones porque podemos oír. La gran mayoría de niños que vienen al mundo nacen con sus oídos buenos, tienen una muy buena audición. Desde que ellos son bebés, por allá a la semana 16 del embarazo, pueden oír, no distinguen lo que oyen, pero pueden percibir. Ese niño, a medida que crece en el útero de la mamá, empieza a oír, a distinguir la voz de su mamá, de su papá, de sus hermanitos, los ruidos habituales de su casa. Cuando ese niño nace, ya reconoce, ya identifica esos sonidos, esas voces que le son familiares. Sin embargo, a medida que esos niños crecen, que esos jóvenes avanzan en edad, comienzan a adoptar unos hábitos y unas costumbres que van dañando su oído. Es como si los seres humanos, de niños y de jóvenes, tuviéramos la vocación de volvernos unos adultos sordos. Nos estamos encaminando por los hábitos y por las costumbres hacia eso. El ruido, la conciencia del ruido, especialmente entre los jóvenes, y el daño que produce entre los jóvenes, es el tema de hoy en Saludables. Hoy vamos a dedicar un programa a ruido. Entonces, que no mezclen el alcohol con la velocidad, y mucho menos con las motos. Existe tecnología biomédica que permite determinar la capacidad de oír de una persona y de determinar si una lesión de sordera avanza con el pasar de los años. El examen se llama audiometría y se realiza en Cúcuta. Explicado de una manera sencilla, lo que se hace es detectar si una persona percibe por cada oído 4 señales sonoras de 500, 1000, 2000 y 4000 hercios, y qué intensidad de volumen requirió cada señal para ser percibida por la persona, tanto en un oído como en el otro. Es hecho por personal con formación específica para realizar el examen y para interpretar el resultado. En esta oportunidad nos acompañará la doctora Claudia Estela Zambrano Rojas. Ella es fonoaudióloga, especialista en salud ocupacional
y nos dirá cómo el ruido daña el oído y cómo se puede medir el daño. Eso es susceptible de medir. El ruido es una sensación desagradable que produce un malestar, que sí, es un poco subjetivo, depende de las condiciones de cada persona, de la susceptibilidad que tenga cada persona hacia esos estímulos sonoros. Sí, todo el ruido que estamos haciendo, toda esa contaminación auditiva nos está afectando nuestro órgano auditivo, nos está afectando nuestro nivel de comportamiento, porque no solamente el ruido nos afecta el órgano auditivo en sí, sino afecta otras partes de nuestro comportamiento, como son generar conductas de agresividad, conductas de distracción, de desconcentración. Entonces afecta también a nivel laboral, porque la persona rinde menos y disminuye también la capacidad de rendimiento laboral. Entonces no solamente se convierte en una lesión que está creando daños específicos en el nervio auditivo, en el mecanismo auditivo, sino también en la conducta y en otras, y alterando también el funcionamiento de otros organismos, de otros sistemas de nuestro cuerpo, como son el sistema cardiovascular, donde aumentamos el ritmo cardíaco, a veces se acelera y se aumenta el estrés, se pueden producir también gastritis, alteraciones del sueño, insomnios. Entonces todas estas alteraciones vienen a raíz de las continuas y permanentes exposiciones a ruido. ¿Quieres verte linda? Dile a tus papitos que te lleven a Abracadabra. En Peluquería Abracadabra somos especialistas en atender a niños y niñas, corte, cepillado, peinado y maquillaje infantil. Peluquería Abracadabra, Avenida Libertadores, Centro Comercial Torres del Parque, local 4C. Teléfono 577-8896. Atienden también a tus papitos. Que no solamente era la apnea que tenía en las noches, que no podía dormir, sino que eso es narcolepsia, que es que si sentía un estupor, que si me dormían los músculos, que era daño neurológico. Piensa en liberar a un genio bueno. También nos acompaña hoy un grupo de 5 estudiantes. Ese es un grupo del Instituto Técnico Mercedes Ábrego y ellos nos van a dar lo que se ve desde el balcón de la juventud, cómo los jóvenes ven el tema en su familia, en su casa, en la institución educativa, en la ciudad. A mí principalmente me parece que empieza por nosotros mismos, desde nuestra casa, desde nuestra forma de ser, de hablar, que no podemos hablar en un tono como normal, siempre tiene que ser así como gritando. También por lo menos en las calles, el tránsito, la gente es muy prudente, la gente para todo es pitar, por decir, el semáforo apenas está cambiando a amarillo, ya la gente tiene que pitar para que arranquen, no, hay que esperar, hay que estar calmados, todo eso afecta a la salud de todas las personas y aunque uno no lo crea, nos afecta muy seriamente. Pues la verdad es demasiado alto, siempre nos encanta, para nosotros escuchar una música a bajo volumen, ay, para eso es súper aburrido, siempre tiene que ser con la bulla, todo tiene que ser celebración, parranda, o sea, no puede ser nada calmado. A veces las cosas se pueden disfrutar sin tanta necesidad de pues poner mucho volumen a la música. Eso también no crea, le fastidia a los vecinos y eso genera también como discordias con la gente porque no a todo el mundo le gusta que uno siempre sea como tan alegre, por decirlo de algún modo. Por cuestiones de moda usamos mucho los audífonos y pues eso puede afectar de manera lenta y a la vez progresiva, pues afecta nuestro oído y pues pisando los 40 años habrá un problema que siempre escucharemos un zumbido en nuestro oído y pues ya se convierte en una enfermedad y no nos damos cuenta que por hechos de nuestra juventud y por estar a la moda siempre escuchamos en los audífonos y pues no tomamos conciencia de que, bueno, escuchemos en los audífonos y pues tengamos cierta estabilidad en su sonido y pues no lo escuchemos de manera alta, pero también lo tenemos que escuchar en muy alto tono. Nos estamos acostumbrando que si no es con música o con ruido, que es haciendo tareas,
no las podemos hacer porque ya nos estamos acostumbrando y además eso nos perjudica a nosotros porque no nos deja concentrar. Nos estamos acostumbrando a que todo lo hacemos con ruido. En nuestros trabajos nos acostumbramos a que esté sonando y sonando y no nos damos cuenta de que estamos subiendo el tono de voz, que estamos aumentando el ruido que estamos haciendo en la casa, que grito de una esquina a otra, grito a mi compañero. En sí afecta la concentración del alumno o de la persona en su trabajo, le da estrés de tanto sonido que acumula, le da dolores de cabeza, empieza a sentir de todo. Cuando llega a su casa siente relax, o por lo menos si llega a su casa una persona que ha estudiado, que ha trabajado y encuentra más ruido, pues entonces no va a poder descansar, no va a poder dormir y pues ahí radica el problema del ruido. Pues en cuanto a eso, pues yo creo que es como esa etapa en donde la música está en muy alto tono y terminamos con los oídos así y hasta nuestro corazón hace así cuando los baffles tienen un alto sonido y pues eso nos emociona, nos provoca que saltemos, provoca esa alegría en nosotros y eso nos hace felices, pero no sabemos por causas de conciencia y por causas de tipos de charlas que faltan en los jóvenes, yo creo que es como esa pues falta de conciencia que afecta nuestra salud, afecta de manera psicológica, pueden crearse trastornos mentales, pueden afectar nuestro sueño y pues pueden generar estrés en nosotros mismos. A veces nos desquitamos con nuestro compañero, lo gritamos y no sabemos a causa de qué. Una causa específica puede ser esa, el ruido. Cúcuta es una ciudad ruidosa. El ruido está fuertemente arraigado en nuestra cultura. Hay un número creciente de motocicletas rodando por la ciudad. El pito se utiliza para saludar, insultar, llamar la atención, advertir el cambio de un semáforo. El pito del carro incluso sustituye el timbre de las casas y los piropos en la calle. El comercio promueve sus productos y servicios con música a alto volumen. Equipos de sonido muy potentes están instalados en muchos carros que ruedan por la ciudad. Es probable que Cúcuta sea una de las 3 ciudades colombianas más generadoras de ruido no industrial. Los jóvenes de hoy están oyendo menos porque están más expuestos a ruido que los jóvenes de antes. Era normal que valoráramos un paciente con edades entre 50 y los 60 años y encontrarlos con una hipoacusia neurosensorial severa, pero ya se han hecho estudios en los cuales se hacen valoraciones auditivas a jóvenes y vemos que las sorderas que antes iniciaban a la edad entre los 50 y los 60 años, ahora inician en edades más tempranas como entre los 30 años, o sea que esta generación nueva es la generación que más sordera se está presentando. Y las cucuteñas son gritones porque se han acostumbrado a que todos lo tienen que decir gritando, a que todos tienen que hablar duro para que las demás los escuchen. La falta de educación que a veces se presenta en muchos cucuteños no permite que su civismo o su cultura les demuestre que la otra persona se está molestando por las acciones que ella está realizando, ¿sí? Entonces, por lo menos, una persona que no es culta o una persona que su nivel de educación es bajo, presenta que no le importa las demás personas sino ella misma y la acción que ella está realizando. Entonces, por lo menos,
ella le grita a la otra persona que está a la otra cuadra cualquier cosa. Entonces en sí molesta porque la otra persona no le interesa lo que ella está realizando, ¿sí? Entonces los cucuteños y las cucuteñas sí son gritones. Podría ser el género del trance, dance y actualmente el reggaetón, que es lo que escuchamos la mayoría de nosotros los jóvenes. También pues el rock pesado es cuando se escucha, pues tiene bastante, las personas que cantan lo cantan con un alto tono muy grueso y pues eso también pues afecta en cuanto a nuestra escucha. Como los jóvenes es el reggaetón, pues obviamente pues también me gusta escuchar mucho reggaetón, pero eso sí con bastante volumen porque es como yo ya me acostumbré. La audiometría es un examen muy sencillo, no es sofisticado y tampoco es costoso. Es un examen donde medimos los umbrales auditivos desde los rangos de frecuencias que capta el oído, empezando desde los 125 Hz hasta los 8000 Hz. El paciente se le coloca unos auriculares, se le pasan distintos estímulos en este nivel de frecuencias y él va indicando a qué nivel de volumen va escuchando estos sonidos. Los resultados son muy fiables. En Cúcuta hay un grupo de adolescentes que muestran gran sensibilidad al tema de la generación de ruido y sus consecuencias. Así que si hubiese que montar una campaña de sensibilización en Cúcuta frente al ruido, habría que contar con los y las adolescentes. Sería principalmente dar en las escuelas transmitir o en los colegios transmitir una educación en la cual se esté manejando esta contaminación que está saliendo y que es un problema que ha resultado en este nuevo siglo. Junto a todos los nuevos aparatos que han salido, también traen sus consecuencias negativas para nosotros. Sí, o sea, es como por lo menos promover esa cultura desde los niños porque, o sea, la educación empieza, sí, desde que son bien pequeñitos para que ellos, a medida que van creciendo, como que vayan quedando con esa cultura de que no todo tiene que ser gritando, de que no todo tiene que ser, mejor dicho, con unos ruidos enormes, o sea, la gente hablando como la gente se entiende, uno puede hablar en un tono normal, uno se entiende perfectamente y no hay necesidad de gritar y es por eso, o sea, como ir en los colegios creando esa cultura en los jóvenes de que sean pasivos, de que no todo tiene que ser con ruido, que eso también pues afecta demasiado a la salud de todos. En una educación basada en el civismo, en la cultura, en la urbanidad, en donde las casas y los colegios se unan para que unos jóvenes como nosotros que ya estamos en proceso de formación adquieran esa conciencia de que no tenemos que hablar duro para que nos escuchan, de que el que grita no es siempre el que tiene la razón o de que todo no se puede hacer gritando. Entonces yo creo que se puede, sí se puede, porque todo se puede, que los jóvenes que ya están en proceso de formación adquieran esa conciencia de que no todo se hace gritando, claro que se puede. Uno dice y todo el mundo dice que uno borracho maneja mejor y eso es mentira, eso es... Yo puedo hacer, todo lo que puedo hacer para mejorar el problema del ruido
es que baje el tono de mi voz al momento de discutir con las demás personas, porque es que todo en una sociedad no puede ser alegría, ¿sí? Hay momentos en el que hay diferencias entre una persona y uno tiene que discutir. Entonces, bajar el tono al momento de discutir, al momento de llamar o de hablar con otra persona. En el colegio no todo se puede hacer gritando, cuando estamos que el profesor no está o que es un momento en el que estamos en descanso, no gritaría. En sí, eso es lo que puedo yo hacer. Pues yo lo que puedo hacer para mejorar el problema del ruido, primero me parece a mí empezar desde mi casa, desde no escuchar música a tan alto volumen, desde no gritar tanto, aprender a controlarnos a veces nuestras emociones, que todo es como con gritos y demasiada alegría. Entonces nada, tratar eso de controlar las emociones, tratar de no gritar tanto, por lo menos acá en el colegio, lo que es a la hora del descanso, hay música en la hora del descanso, entonces ya uno no puede hablar de un tono así bajito, sino que uno tiene que gritar, si uno va al compañero pasando por el otro extremo, entonces uno, tiene que gritar, no, tratar de no hablar tan duro y pues para contribuir a empeorar el problema del ruido. Que es colaborarle a las demás personas en este sentido, puesto que si yo las veo gritando o las veo hablando de una manera vociferando, por decirlo de esa forma, decirle a ellos y darles a entender lo que están haciendo, el mal que están haciendo a ellos y a otras personas. Entonces esa sería una solución, colaborarle a los demás en ese problema, muchas veces que es por falta de información. Pues le diría a mi papá cuando estemos en el semáforo, papá, evite pitar, o a mi tío cuando vamos en un auto y tenga la oportunidad de decirle a alguien, no pite, estamos en una cultura, estamos en una ciudad que tiene una cultura muy ruidosa, evitémosla y acabemos con eso que afecta a nuestra salud. Pues yo lo que haría para controlar el problema del ruido sería empezar primero desde mi casa, no subiéndole tanto volumen al equipo cuando haga las tareas, o cuando por ejemplo mi papá está en el carro, como ya lo había dicho mi compañera, está en el semáforo, decirle que por favor que se espere y que no pite, porque eso no le gusta, le fastidia a las otras personas, y pues eso es lo que yo haría. Generalmente cuando hay una lesión grave, severa, en una pierna a veces termina perdiendo el miembro. Y piense lo que es una chica a los 15 años ya sin una pierna. ¿Quieres verte linda? Dile a tus papitos que te lleven a Abracadabra. En Peluquería Abracadabra somos especialistas en atender a niños y niñas, corte, cepillado, peinado y maquillaje infantil. Peluquería Abracadabra, Avenida Libertadores, Centro Comercial Torres del Parque, local 4C. Teléfono 577-8896. Atienden también a tus papitos. Yo sí me puedo comprometer, obviamente estamos en la ciudad en donde nacimos, en la ciudad donde vivimos, en la ciudad en donde estamos creciendo, todos debemos comprometernos con eso. Sí, claro, aparte es una buena forma de colaborar a que el ruido no nos siga haciendo más daño. Entonces sí, claro, hay que comprometerse, hay que ser solidarios y pues ayudar a las personas que como que todavía no tienen esa conciencia de que el ruido es dañino. Sería más que todo colaborar a los demás y hacerles entender el daño que se están haciendo a sí mismos y a otras personas, que sean conscientes y que traten de no hacer tanto este ruido o este factor. Yo creo que pues es importante aceptar la participación en una campaña así, porque pues permitiría, aparte que somos el futuro de una generación que
que puede tener muchos cambios y puede tener muchos daños en su salud, en el ambiente, por cuestiones de ambiente, como es el ruido, y pues yo creo que sería importante participar en una campaña así, porque necesitamos soluciones en cuanto a nuestra estabilidad en un futuro y evitar grandes enfermedades psicológicas, mentales, etc. Bueno, yo creo que sí nos podemos comprometer a una campaña contra el ruido, para que así tomemos conciencia de los daños que nos pueden causar este factor, y pues como ya lo decían mis compañeras, pues tenemos que ser solidarios y hay que apoyar para que nos beneficie a lo que nos beneficie. Entonces uno dice, lo que mejor tiene uno que plantear ahí es la prudencia. La prudencia para cualquiera de los dos casos. Uno dice y todo el mundo dice que uno borracho maneja mejor, y eso es mentira. Eso es... En esta pelea, en esta rivalidad entre el ruido y el oído, entre el ruido que genera la sordera, el ruido termina ganando. Y la exposición prolongada al ruido terminará ocasionando o causando un sordo. Estamos viendo crecer una generación de sordos precoces. Hoy día los sordos son más jóvenes. Antes eran personas muy mayores, hoy día son sordos jóvenes. Las consecuencias de lo que va a ocurrir son bastante dolorosas para el individuo, para la familia, para la sociedad. Sin embargo, hay algo que usted puede hacer en esto. Usted tiene cosas por hacer. Déjese orientar. Amigos de Saludables, muchas gracias por permitirnos acompañarlos hoy.